Buen día, muchachos. Les voy a proyectar lo que es la guerra de independencia. Les voy a platicar acerca de la guerra de independencia. Este es el videoclip de la materia de ciencias UCLAM. Y necesitaría aquí. Ahí está. Para que se vea un poco más. Listo. Bueno, el videoclip va a hacer mención acerca de lo que es la guerra de independencia. ¿Qué es la guerra de independencia? La guerra de independencia surge por las inconformidades de los criollos, hijos de los, ¿quiénes eran los criollos? Pues eran los hijos de los españoles nacidos en México. Y esto inició el 16 de septiembre de 1810 en la iglesia de Dolores, convocada por el cura Miguel Hidalgo y Costilla, y quien buscaba establecer el Congreso representativo, establecer leyes de acuerdo a las necesidades de cada pueblo, reducir los impuestos y sobre todo quitar lo que es la esclavitud. ¿Qué más? La independencia de México fue un movimiento armado que comenzó el 16 de septiembre de 1810 y terminó el 27 de septiembre de 1821. Antes de la independencia, el actual territorio de México era llamado Nueva España y fue una colonia española que duró más de 300 años. Acuérdense que el objetivo principal de la guerra de independencia de este movimiento, tanto armado como social, era liberar a nuestro territorio o a los mexicanos del yugo de los españoles. Hubo algunas causas, tanto internas como externas. Hubo causas tanto internas como externas. ¿Cuáles fueron estas causas? Aquí está. Algunas de estas causas, pues en el caso de las causas internas, durante la colonización, una enorme proporción de la población indígena fue asesinada y algunas murieron a causa de las enfermedades que traían consigo los españoles. Y los que sobrevivieron al final vivían en pobreza y algunos tenían que pagar algunos tributos. Los criollos, ya les comenté que eran los hijos de los españoles, pero nacidos en México. Ellos, cuando la economía comenzó a sufrir a causa de la administración de la colonia española, pues este sector también se vio perjudicado. Otro de los grupos que se vio perjudicado y los cuales también se levantaron en armas, pues eran los mestizos. Ellos habían tenido un crecimiento económico y político. Sin embargo, la desigualdad marcada por la división de casas al final también les afectó a ellos. ¿Cuáles fueron algunas de las causas externas? Bueno, pues España estaba sufriendo las consecuencias de las guerras contra Inglaterra, el tema de la corrupción y las epidemias. Y esta situación externa afectaba a la Nueva España, ya que fue la causa directa de que llegaran las reformas borbónicas y afectaron negativamente tanto la economía como temas políticos. En Europa se estaba pasando por la Revolución Francesa y se estaba pasando lo que eran las ideas de la Ilustración. Y estos ideales al final criticaban todo gobierno absoluto, como era el gobierno español. Esas fueron algunas causas tanto internas como externas. Las internas es porque los criollos y los mestizos, al final de ver la desigualdad, pues se levantaban en armas en contra de los españoles. ¿Cuáles fueron algunos de los personajes que hicieron acto de presencia durante la Guerra de Independencia? Pues el que más destacó, bueno, uno de los que el que inició todo este movimiento, pues fue Miguel Hidalgo y Costilla. Él era obispo en la Nueva España y conocía algunas lenguas nativas de la región. Él, como inició este movimiento, pues tocando la campana de su parroquia, es como da inicio a la primera lucha por la revolución en la que se llamó el Grito de Dolores. ¿Cómo concluye él? Pues, o cómo termina él, pues al final fue fusilado en manos de los españoles. Otro de los personajes destacados fue Ignacio Allende.
Él participó de la toma de Alhóndiga de Granaditas, de la batalla del Monte de las Cruces, de la toma de Valladolid, de la toma del Puente de Calderón y fue ejecutado por los españoles. Otros personajes pues, fue María Morelos, él participó de las revueltas del sur y estuvo al frente de la toma de la mayor parte de las ciudades importantes, como fue el sitio de Cuautla. Él también fue fusilado a manos de los españoles. Y por último, José Fortes de Domínguez fue uno de los personajes que destacaron durante la Guerra de Independencia. Ella fue una de las organizadoras de las primeras luchas de la independencia. Dado que su esposo trabajaba para la corona, ella contaba con información importante que le permitió dar aviso a los insurgentes al momento en que se iniciaban las revueltas. ¿Cuáles fueron las etapas de la independencia de México? Pues fue la etapa de inicio, la que inicia con el grito del cura de Dolores, el 16 de septiembre de 1810. Está la etapa de organización, en la cual fue encabezado por José María Morelos y Pavón, y esta etapa comprende la verdadera formación de un movimiento separatista de la colonia española. Déjenme los pongo las etapas. Ahí están. La etapa de inicio. Aquí está. La etapa de inicio, bueno, la etapa de organización, pues es donde Miguel José María Morelos y Pavón hace acto de presencia y como culmina, pues también con su fusilamiento. Está la etapa de organización. La tercera etapa es la de resistencia. Esta representa el peor momento de la lucha de insurgentes, ya que sin un líder, pues no existía un cierto rumbo o claridad de lo que tenían que hacer, y ahí le da una etapa de respiro hacia el virreinato. Y por último está la etapa de consumación. Y esta etapa de consumación es la etapa en la que finalmente se logra la independencia del virreinato de la Nueva España. Aquí es cuando Vicente Guerrero y Agustín de Iturbide se reúnen en Acatempan, se le llama el abrazo de Acatempan, unen sus ejércitos y se forma el ejército trigarante. ¿Por qué se llamaba trigarante? Porque garantizaba los tres principios, que era la religión, la unión y la independencia. Y el ejército trigarante entra el 27 de septiembre de 1821, entra a la Ciudad de México sin encontrar resistencia y es así como se da por consumada la independencia de México. Por mi parte es todo, muchachos, y este es el videoclip que hace referencia al tema de la independencia de México. Muchas gracias.